pastelito que trajo la hermana Pancito, la hermana Esther, muy bueno, hermanos, también. Y hermanos, qué bendición es el poder tener la oportunidad de congregarnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Qué bendición también saber, hermanos, nos edifica, escuchar testimonios, escuchar lo que el Señor, su bondad y su misericordia hace, ¿verdad? Hace, porque en realidad no es que seamos merecedores, ¿verdad? Sino por su gracia, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, dice la Biblia, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios para seguir edificando nuestras vidas. Y antes de entrar en el tema, quisiera, hermano, seguirte animando para que sigamos orando unos por otros. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Así que sigamos orando por todos. Bueno, en esta semana, como se ha mencionado, nuestra hermana, gracias a Dios que nuestra hermana Alejandra operada y al parecer todo salió bien. Anoche yo recibí unos mensajes que se sentía muy adolorida por todo lo que tuvo que pasar y estuvimos orando, rogando para que el Señor, dice la Biblia, y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Es bueno tomar el medicamento, pero si el Señor quiere, Él puede sanar sin necesidad de medicamento, ¿verdad? Si el Señor así lo quiere, y esperamos que la hermana Ale se esté fortaleciendo y que pronto podamos verla, ¿no? ¿Sí? Si el Señor permite, tal vez nos invitamos a ponernos de acuerdo para no juntarnos todos hoy, ¿verdad? Si alguien está pensando ir a visitar a la hermana Ale, yo estoy pensando ir con Mario más tarde a visitarla, un ratito estar con ella. Y bueno, pues que el Señor siga fortaleciendo su vida y también la recuperación de su mamá, la hermana Gaby, creo que todavía también está en recuperación. Sigamos orando por mi mamá fin de semana y sigue batallando con su salud también, hermanos. Te animo y te pido que sigamos orando por mi mamá para que el Señor la fortalezca y ella pueda salir adelante de acuerdo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1. Y puedes mantener ahí en el capítulo 1 tu Biblia. Nos vamos a concentrar en esta porción bíblica. 4 cosas que quiero compartirte en esta tarde ya. 4 cosas que están aquí en esta porción bíblica. Y claro que vamos a tocar otras porciones bíblicas, pero nos vamos a mantener más aquí. 4 cosas, hermano, 4 cosas importantes que Dios ha dejado, ¿verdad?, para nosotros también, para que las tomemos en nuestras vidas, para que las apliquemos a nuestras vidas y para que seamos, hermanos, estemos, como dice la Biblia, estemos alerta, velando, orando en todo momento, ¿verdad? Y tanto más cuando dice la Biblia acerca de una profecía, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Y aquel día no es la destrucción del mundo, no es el juicio final. Aquel día se refiere a otra profecía que no vamos a tocar en este momento. Primera cosa que vamos a ver en esta porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia, versículo 4, Hechos, capítulo 1, versículo 4. Si estás ahí conmigo, leamos en voz alta este versículo, solamente el versículo 4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Leamos una vez más, por favor, pongamos atención. Dice la Biblia: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Primera cosa, aquí el Señor nos está mostrando algo importante. No hagas, en otras palabras, no hagamos o no pretendamos hacer las cosas como nosotros creemos o como nosotros pensamos. ¿Sabes que una de las cosas por las cuales constantemente el ser humano, los seres humanos, fallamos o nos equivocamos o cometemos errores muy graves? ¿Sabes por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Porque no esperamos o no le buscamos, ¿verdad?, para las decisiones que debemos tomar.
y especialmente para decisiones, claro, radicales, importantes, trascendentes en nuestra vida. Y aquí la primera cosa que el Señor le dice, claro, le está hablando a los apóstoles, claro, le está diciendo a los discípulos, según el versículo anterior, el Señor Jesús ya había resucitado de entre los muertos como lo había él mismo establecido, lo había profetizado. Ya habían pasado 40 días, según los versículos anteriores, 40 días que se les había presentado con muchas pruebas indiscutibles acerca de la resurrección, ¿verdad? Por 40 días, y entonces les dice, en otras palabras, hermano, no hagamos las cosas sin Dios. No tomemos decisiones sin consultar a Dios. Y especialmente decisiones radicales, importantes, trascendentes en nuestra vida. Porque no se trata, mira, esto no quiere decir que nuestra forma de vestir no se refiere a eso. La forma de alimentarnos tampoco se refiere a eso. Pero sí decisiones que son importantes, radicales, trascendentes. Bueno, los jovencitos no es el tiempo, pero cuando sea el tiempo, si así lo permite Dios, ¿verdad? ¿Con quién van a tener, ¿verdad? Van a tener un noviazgo? ¿Con quién? ¿Verdad? Y si fuera el caso, ¿con quién se van a casar? Eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso de una u otra manera marcará tu vida, ¿verdad? Con respecto a las bendiciones que Dios quiere traer a nuestra vida. Punto número 1, no hagamos las cosas sin Dios. Mira lo que dice el Señor a los discípulos, ¿no? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Que esperaran qué? Una promesa que les había hecho, una promesa que les había dado a ellos, una promesa, algo que les prometió a los apóstoles, a los discípulos. Y en otras palabras, la iglesia ya era la iglesia, ya estaba formada la iglesia primitiva, les está dando a ellos. Mira, hermano, como matrimonios, los que tenemos un matrimonio, cuán importante es que tomemos decisiones buscando la voluntad de Dios. Yo creo personalmente que el fracaso o los problemas fuertes o radicales en un matrimonio es obviamente cuando no tomamos en cuenta a Dios, o no queremos tomar en cuenta a Dios, o no queremos tomar los principios que Dios ha establecido conforme a la familia, al matrimonio, etcétera, etcétera. Por eso viene, hermano, por eso viene el fracaso muchas veces. No hagamos nada sin Dios. Si quisiera dirigirle a la iglesia, hermanos, la iglesia Bautista Fe, iglesia, no hagamos nada sin Dios. No tomemos decisiones individuales, egoístas, personales. No. Recuerda, la Biblia dice que por la gracia de Jesús, la iglesia somos la familia de Dios, el pueblo de Dios. Ese real sacerdocio lo describe el apóstol Pedro cuando escribe su segunda carta, ¿verdad? Que somos, por la gracia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su bendita luz admirable. Es importante tomar decisiones. Mira, en un aspecto, en un sentido como la familia, es importante que la familia tomemos decisiones, claro. Es importante que la familia consultemos unos a otros, padres, hijos, de los hijos a los padres. Claro que es importante, en un aspecto así lo pone la Biblia, porque la familia de Dios tenemos que estar buscando hacer la voluntad de Dios, buscando no tomar decisiones sin consultar a Dios. ¿Cuántos errores vamos a evitar? Si hacemos o buscamos primero el consejo de Dios y no confiar en nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, le recuerda algo importante a los Corintios y también es para nosotros. Y les dice el apóstol Pablo, porque la iglesia de Corinto llegó a ser una iglesia que tuvo la mayor parte de los dones espirituales, pero una iglesia que no andaban en el espíritu, una iglesia que andaban en la carne, que había tal división y problemas entre ellos que estaban actuando en la carne, gobernados por la carne, dirigidos por la carne. Y entonces Dios obviamente manda al apóstol, le ordena al apóstol Pablo para que les escriba estas dos cartas. Y en la primera carta les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, la iglesia de Corinto, les dice: no es que seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes por la sangre del nuevo pacto. En la iglesia, hermano, en la iglesia del Señor Jesucristo, todos somos importantes, todos somos valiosos. Aquí, hermanos, los títulos, la sabiduría humana, los logros humanos, son importantes en un sentido, pero eso no marca ni debe ser objeto en la iglesia para hacer división entre nosotros. No. Por eso debemos recordar, hermano, no hagamos nada sin Dios. ¿No? Y la pregunta sería, hermano, la pregunta es, las cosas que estamos viviendo, ¿queremos hacer? ¿Cómo las queremos hacer o debe hacer? ¿O en nuestra sabiduría? ¿O en nuestras fuerzas? ¿O en nuestros pensamientos? ¿O como Dios lo establece? Mira, aquí es muy clara la Biblia y les dice el Señor a los discípulos, a los apóstoles, no salgan. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Allí estaban los discípulos, ahí permanecieron en Jerusalén, ahí estaban esperando. ¿Por qué estaban esperando? Porque el Señor así se los mandó. Estaban esperando que cumpliera esa promesa que les habían hecho. Número 2, segunda cosa que quiero que veamos, hermano, en esta porción bíblica. Versículo 6, por favor. Los que están ahí, leamos en voz alta. El versículo 6 solamente dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Una vez más, leamos por favor, más querido, dice el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? La segunda cosa que tenemos que estar alerta, hermanos, o que nos muestra este pasaje, no debemos distraernos ni desviarnos de lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Recuerdas? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Josué, lo capacita, lo prepara, etc., y Dios le da el mandato a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, no nos distraigamos, no nos desviemos de lo que Dios nos muestra en su palabra, y Dios quiere que hagamos eso, mantengámonos ahí, ¿no? Al pie de la letra. Recuerda, hermano, la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia no necesita nuestro consejo. Dice Proverbios, capítulo 3, bueno, primero el capítulo 1, dice Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a quién? A Jehová. Y en el capítulo 3 dice Proverbios también: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabes, hermano, por qué en ocasiones no logramos o no alcanzamos las metas, o no estamos siendo bendecidos en las demás áreas de nuestra vida, no solo en lo material, sino porque a veces nos hemos distraído o nos hemos desviado del propósito de Dios? Nos hemos apartado. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, grandes multitudes llegaron a ir tras él. Pero después dice la Biblia después que muchos de ellos se desviaron, se apartaron y ya no seguían a Jesús. Cuán importante, hermanos, es que no nos distraigamos, que no nos desviemos de lo que Dios quiere que hagamos, o de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, como su pueblo, como su iglesia, como la familia de Dios. Acuérdate, hermano, acuérdate, la Biblia nos muestra que por la gracia de Jesús somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos, hermano. Así lo estableció Dios en su bendita palabra. Dice, un hombre dijo, refiriéndose a esta descripción del versículo 6, un hombre declaró lo siguiente: mantén lo más importante
como lo más importante. Válgase la redundancia, ¿verdad? Qué importante es saber que esto es importante y debo mantenerlo ahí, ¿verdad? Un ejemplo, ¿qué es importante? ¿El trabajo es importante, hermanos? Claro que sí, porque el que no trabaja, que no coma. Pero cuando ponemos el trabajo y la salud, ¿qué es más importante? ¿El trabajo o la salud? La salud. Entonces tenemos que aprender, tenemos que ver, de acuerdo a la palabra de Dios y sobre todo guiado por Dios, guiado por la palabra de Dios, qué es lo más importante y mantener ahí firme. Esto es más importante para mi Dios. Esto es lo que Él me pide que haga. Mira, busquemos segunda de Timoteo, sin que pierdas esta cita bíblica, segunda de Timoteo. Creo que es un pasaje que algunos tal vez lo conocen de memoria, pero busquemos segunda de Timoteo, capítulo 3. Y esta carta son dos cartas que escribe el apóstol al joven Timoteo para darle ánimo, para exhortarlo, para motivarlo, para enseñarle. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si estás ahí lo puedes leer conmigo en voz alta. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, perdón, ¿sí? 3, 15. Adelante, leamos el versículo 15. Dice, y que ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es de Cristo Jesús. Una vez más dice el versículo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es de Cristo Jesús. Importante recomendación. Y dice el apóstol, refiriéndose a este joven, a Timoteo, desde la niñez, ¿qué? Las escrituras, la palabra de Dios, llegó a ser su guía, llegó a ser su dirección, llegó a ser su manual, el manual para toda su vida en general, ¿verdad? No solamente para su ministerio. Por eso, hermanos, es importante que no nos distraigamos. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que está pasando? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los gobiernos, a la economía? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que está aconteciendo en el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque lo describe. Bueno, estamos viendo que es tan claro el panorama bíblico mundial con respecto a lo que la Biblia dice. Guerras, pestes, desastres, ¿no? En todos los aspectos. Y cada vez es más común. Cada vez es más común la perversidad, la maldad. Estábamos viendo un trozo de un video en un lugar, no aquí en México, en un lugar donde una reunión satánica, así la describieron, donde una mujer está rompiendo una Biblia y se escucha que la gente está gozosa, gritos de alegría de una mujer rompiendo la palabra de Dios, la Biblia ahí en ese lugar. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos? Dice la Biblia en la carta de los Romanos, dice el apóstol Pablo, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, que harán esos tiempos. Y creo, hermanos, que debemos, con más razón debemos estar alerta, donde lo más importante debemos mantenerlo como lo más importante. No te quiero desanimar de ninguna manera, pero yo sé que tú trabajas, ¿ok? Han trabajado algunos muchos años por un bien material o bienes materiales. Qué bueno que lo hayas hecho. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, nada nos vamos a llevar. Nada hemos traído. Y sin duda, nada nos vamos a llevar. La mejor herencia para tus hijos, te voy a dar un consejo, si me lo permites. La mejor herencia para tus hijos, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios. Sí es cierto que nuestros hijos deben de trabajar, sí es cierto, y si pueden hacer una carrera profesional, que lo hagan, eso no es un delito, pero la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, ¿cuál es? La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, ¿no? Porque hoy día están saturadas las universidades en el mundo, y gradúan, eso no es malo, no digo que sea malo, pero ¿sabes qué? Todas esas personas, dime dónde están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están en las cosas de Dios? ¿Creen lo que la Biblia enseña? Son jóvenes, mujeres, jóvenes o hombres jóvenes que están buscando la palabra de Dios, que están buscando vivir una vida temerosa de Dios, que están buscando de acuerdo a la palabra de Dios, la moralidad, la ética.
Deberíamos estar predicando la palabra de Dios. Deberíamos estar impactando a nuestros vecinos, a familiares, amigos. Deberíamos estar llevando un mensaje de vida eterna a la gente. Pero eso quiere decir, hermano, que a veces solamente nos apuramos o buscamos cosas, tal vez para nuestra gloria. Capítulo 4, ahí es 2 de Timoteo. Capítulo 4, dice aquí el apóstol, versículo número 3 al 5. Mira lo que dice la Biblia, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán las multitudes, cientos o miles de personas en el mundo que prefieren escuchar esto, prefieren escuchar fábulas, prefieren escuchar cuentos, prefieren escuchar ideologías, filosofías. Hace unos años, tal vez, 15 o tal vez más, recibí una invitación. Bueno, no era de gratis, ¿verdad? Iba a venir a Querétaro un rabino judío, maestro de la ley. Iba a venir a Querétaro a una iglesia acá por San José Alto, ¿verdad? Y él iba a explicar, porque él iba a explicar que en la vara de Moisés, o de Aarón también, la vara que usó Moisés en una Biblia, estaba la leyenda, en esa vara estaba toda la leyenda de la creación. Ahí. Y entonces dije, bueno, suena interesante. Apúntense, por favor, los que quieran ir. Bueno, el costo era 100 pesos, ¿verdad? Dije, no voy a gastar 100 pesos para ir a escuchar un rabino. Y no fui. Bueno, después supe porque varios hermanos de la iglesia creo que sí se apuntaron y no llegó el rabino. A lo que voy es, las multitudes a veces buscan o se congregan o van a lugares para escuchar fábulas, para escuchar cuentos, para escuchar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo cuando le escribe al joven Timoteo: vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Concupiscencia significa naturaleza pecaminosa caída. Eso significa concupiscencia. Todos la tenemos, hasta los jovencitos lo tienen también. También Camila también la tiene. Bueno, también los más pequeños la tienen, pero ya la desarrollan después o se manifiesta más en nuestras vidas. ¿Verdad? Se manifiesta. Hasta Frida la tiene también. Porque ella no le van a estar protegiendo a Frida. No, Frida también lo tiene. ¿Verdad? Y tratamos de controlar. Bueno, yo no lo puedo hacer, pero a eso se refiere cuando se amontonará para escuchar. Bueno, a los que no les gustan los deportes, ¿verdad? ¿Qué siente el hermano chiquito no le gustan los deportes, verdad? ¿No? Usted cuando ve en la televisión, ¿no? Por casualidad o por lo que sea, cuando ve ahí que está un estadio y un montón de gente gritando y brincando, y un montón de gente ahí, ¿qué siente? Nada. ¿Qué siente? Que la gente va a perder el tiempo ahí. Sí. O saliendo de ahí se van a ir a otro lugar. Sí, ¿verdad? Y se amontonan. Bueno, a mí sí me gustan algunos deportes, pero en otras cosas digo, ¿cómo se amontonan? Tanta gente que va. Yo no pagaría un boleto, no lo porque lo pudiera dar. Va a venir Luis Miguel a México. ¿Pagaría 50,000 pesos por un boleto para ir a verlo a él? No, hay gente que se lo paga. ¿No? Y esa gente dice, pero vale la pena porque es Luis Miguel. A mí no me interesa, ¿no? Pero la gente se amontona. Y mira, ¿sabes qué dice la Biblia, hermano? Que en esos tiempos, los últimos tiempos, la gente se amontonará, pero no para escuchar la palabra de Dios. No para escuchar sobre la Biblia, no para escuchar sobre el mensaje de salvación, no para escuchar lo que la palabra de Dios quiere para nuestras vidas. Para eso no se amontonará. Antes yo decía que tenía amigos, decía, y que podía convocar amigos, pero no es cierto. No tengo amigos. Bueno,
esos que yo pensaba que eran mis amigos, no los podía convocar. Es más, sí los podía convocar, pero ¿sabes cuál es la convocatoria? Pues vamos a armar un partido de fútbol. Y entonces podíamos armar 3, 4, 5 equipos hasta un torneo. Y la gente respondía, la gente que nos conocía a nosotros, aunque sea para pelear, ¿verdad? Pero de todos modos respondían. Pero si esas personas que yo consideraba que eran mis amigos, les decían, te invito, te convoco, ven para que escuches la palabra de Dios, ven para que escuches el mensaje de Dios, ven para que oremos por tu familia, aunque tengas trabajo, aunque tengas salud, no importa, porque la oración no nada más es cuando las personas tienen problemas, ¿verdad? Sino en todo momento, en todo tiempo. Y sabes, ellos no aceptan. ¿No? Tercera cosa, versículo 8, por favor. Volvamos ahí. Ya vimos dos cosas. La primera cosa que vimos es: no hagamos nada sin Dios, iglesia. No hagamos nada sin Dios. Hermanos, no hagas nada, no hagamos nada sin Dios. Hermanas, no hagas nada sin Dios. Busquemos el consejo de Dios, busquemos la palabra de Dios, busquemos la sabiduría de Dios, y verás que tu vida, mi vida y la vida de la iglesia se va a transformar. Segunda cosa que vimos: no nos distraigamos, no nos desviemos. En otra porción bíblica, antes de que leamos ese versículo, el apóstol Pablo tenía claro su ministerio. Dice el apóstol Pablo: prosigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No perder de vista hacia dónde debemos dirigirnos, no perder de vista hacia dónde debemos caminar, no perder de vista. Bueno, este es más adelante, no me voy a adelantar. No perder de vista y no distraernos. ¿Sabes por qué la Biblia dice, hermano, que tengamos cuidado con lo que vemos? Que tengamos cuidado con lo que hablamos, que tengamos cuidado con este mundo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque eso nos distrae, porque eso nos puede desviar. Por eso dice la Biblia que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo provienen de ¿dónde? El mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. La Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. No se puede servir a los señores. El Señor Jesús mismo fue claro, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, o también es. No hay punto neutral. O servimos a Dios o vamos en contra de Dios. O servimos a su voluntad, obedecemos su voluntad, o hacemos nuestra voluntad. No es que a mí me parece, no es que yo creo, es que a mí me funciona. Mira, la Biblia dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tercera cosa, versículo 8, ¿sí estás ahí? Hechos, capítulo 1, solo leamos el versículo 8, dice la tercera cosa. Adelante, en voz alta, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda la Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a leer una vez más, dice, leyeron bien, pero dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tercera cosa, hermanos: nunca nos olvidemos del propósito. Nunca nos olvidemos del propósito. Aquí Dios le está recordando una vez más a los apóstoles: no olvides tu propósito. No olvides para qué fuiste salvo. No olvides para qué te capacité o te preparé. En el caso de los apóstoles que anduvieron por más de 3 años con él, no olvides tu propósito. Y te pregunto, hermano, ¿para qué aceptaste a Cristo o aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos perdonara nuestros pecados, para que nos limpiara de toda maldad, para evitar la condenación eterna. Pero después, para seguir nuestros propios caminos. ¿Verdad que no? Dios tiene un propósito siempre, y nos salva, nos perdona, nos limpia, nos justifica. Justificar no quiere decir que podemos hacer lo que sea, Nos justifica por la gracia de Jesús y por la sangre de Jesús, y nos hace sus hijos, pero nos da un
estamos aquí, mi hermano? ¿Para qué? Para ser luminares en este mundo. Para ser testigos de Cristo. Para ser verdaderos seguidores de Cristo. Para ser verdaderos discípulos de Cristo. Mira, la Biblia dice en San Juan, capítulo 4, está el Señor Jesús hablando con una mujer, no por casualidad, y le dice el Señor Jesús a esa mujer: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Cuando se refiere a la verdad, se refiere obviamente a la palabra de Dios. El Padre busca verdaderos adoradores, verdaderos discípulos. Es muy común. ¿Recuerdas? El Señor Jesús profetizó que se levantarían falsos cristos, ¿verdad? Falsos maestros que se levantarían. Y creemos que ya están en el mundo. Esos falsos cristos, ¿sabes por qué falsos? Porque no salvan. Porque no salvan. Porque no se sujetan a la palabra de Dios. Cuando hay personas que dicen: yo creo en Cristo, pero no creo en la Biblia, entonces se refiere a ese falso Cristo, se refiere a la Biblia. Porque cuando el Cristo verdadero, el Jesús verdadero, el Hijo de Dios, el camino, el único camino, tiene que ver con la palabra de Dios, quienes se sujeta a lo que describe la Biblia con respecto a Él. ¿Recuerdas? En una ocasión le dijeron al Señor Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y el Señor, ¿qué le respondió? ¿Qué le responderá? Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, apartados de mí. ¿Por qué? Porque son falsos cristos. Esos falsos Jesuses que adoran algunas religiones, porque los adoran, ¿verdad? Algunas religiones, pero son falsos. ¿Sabes por qué? Porque no salvan. No los han salvado a ellos. No les han hecho esas nuevas criaturas. No se les ha quitado el velo de los ojos. Siguen cegados. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4: Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿No? Hay una frase que usan una religión, no sé si todos, pero algunos, y lo sabía, lo aprendí porque estábamos testificando a esa familia, y decía esta familia: es que nosotros también somos cristianos, vamos a la iglesia y ahí nos cantamos y oramos, y bueno, la Biblia no la leemos, pero sí oramos. Y decía, que cantaban un canto que el canto dice: dame la mano y mi hermano serás. ¿No? Esa religión refiriéndose a que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Pero eso no enseña la Biblia, ¿sí? La Biblia enseña que hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Y que toda aquel que está sin Cristo, ¿verdad?, es enemigo de Dios. Y dice la Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: aquellos que han rechazado el Evangelio sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, el fuego eterno. ¿Quiénes? Los que han rechazado el Evangelio de Jesucristo. Hermano, nunca nos olvidemos del propósito de Dios. En Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, hablando de su iglesia, pone el ejemplo del matrimonio y de su iglesia, y dice la Biblia ahí que el Señor Jesucristo está lavando, está purificando, está santificando. ¿A quién? A su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No nos olvidemos del propósito por el cual Dios nos salvó, nos perdonó y por el cual estamos en este mundo. No estamos aquí, hermano, para agradar a este mundo. ¿Sí crees que estamos aquí para agradar a este mundo? ¿Crees que estamos aquí para seguir las corrientes de este mundo? Porque las corrientes de este mundo constantemente cambian, ¿verdad? Cambian constantemente. Y a veces, o muchas veces, van en contra de la palabra de Dios. Porque ahora, bueno, no es tan nuevo, pero ahora hay muchas corrientes en el mundo que no llaman pecado a lo que Dios le llama pecado, que no llaman
llaman rebeldía a lo que Dios llama rebeldía, que ellos no llaman abominación a lo que Dios le llama abominación. Y si fuéramos con las tendencias, ¿qué tendríamos que hacer? Estar a favor de ellos, de estas tendencias, ¿no? Pobrecitos, no son malas personas, ¿no? ¿Por qué son así con ellos? No, nosotros no. Yo ni soy nadie, ni somos nadie, los pastores, para estar confiando a la gente, sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Lo que Dios dice que es malo, es malo. Y lo que Dios diga que es bueno, es bueno. Pero no sea que pase lo que pasa. Lo que pasó hace muchos años también y sigue pasando. Dice el libro de Isaías, Dios a través del profeta Isaías dice que la gente, en ese tiempo hubo gente que a lo malo llamaban bueno, y a lo bueno llamaban malo, y habían hecho de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. Y más allá, en el tiempo del profeta Jeremías también había falsos profetas, falsos hombres que profetizaban y decían que en el nombre de Dios y en el nombre de Dios, y Dios dice: yo no los envié, yo no los mandé, ellos hablan por su cuenta, no les hagan caso a ellos, ¿verdad? Hoy día sigue siendo, hermanos, lo mismo. Por eso no nos olvidemos, nunca nos olvidemos del propósito. Versículo 8 dice una vez más: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente aquí está la gran comisión. Para eso el Señor los preparó, para eso los capacitó, y el mandato sigue siendo el mismo. Pero el poder, el Señor lo ha dado a su iglesia. Mira, si tú y yo, o cualquier persona que reconozca a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, al único Dios verdadero, como el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesús, como el único camino al cielo, y reconozca, de acuerdo a la Biblia, que somos pecadores y nuestro pecado merece un castigo, y ese castigo es la condenación eterna. Pero reconozcamos que Jesús, el Señor Jesús, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda, derramó su sangre y cumplió la ley perfecta de Dios, para entonces morir en la cruz y después ser sepultado y resucitar de acuerdo a las Escrituras y vencer la muerte, y aquel que tenía el premio de la muerte ser el diablo. Y pusimos nuestra fe en Él como nuestro Salvador personal. La Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mira lo que dice aquí la Biblia: me seréis testigos. ¿No? ¿Cuándo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y te quiero, hermano, preguntar. Debemos preguntarnos, porque la Biblia dice en otra carta que escribe el apóstol Juan, dice que debemos ver, probar si tenemos el Espíritu de Dios. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? No es de Él. Yo debo ver eso en mi vida. Debo saber en mi vida. Debo escudriñar en mi corazón y debo decir: Señor, por tu gracia sí tengo tu Espíritu, por tu gracia sí soy redimido, por tu gracia tengo el Espíritu Santo. Es la testimonio de que por tu gracia soy tu hijo y debo comportarme como tu hijo, no para salvación, sino por causa de la salvación. Y debemos estar conscientes, hermano. Este es el propósito. Nunca olvidar que ese es el propósito de nuestro Dios. Ser testigos verdaderos, testigos de Cristo. Y digo verdaderos, ¿sabes por qué? Porque hay falsos testigos de Cristo. Así como hay falsas religiones, así como hay falsas iglesias, así como está profetizado que se levantarán falsos maestros. Y dice la Biblia: engañarán a muchos se engañarán. ¿Por qué? Porque son falsos. Y por eso tenemos que estar alerta. Ser verdaderos testigos de Cristo. Versículos 9 y 10, y por eso terminamos, hermano. Versículos 9 y 10 dice, por favor, léelo conmigo en voz alta. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos alzados, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entregando que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mira, hermano, lo sorprendente, lo maravilloso, lo glorioso que ha sido eso. Ellos estaban y estaba el Señor, y de repente
Y la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la promesa es que Él va a regresar. Amén. Te pregunto, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para la venida de nuestro bendito Salvador? Sí, amén. ¿Estamos listos? No hay nada que nos saque aquí. No la envidia, el egoísmo, la gloria de este mundo. No hay nada que podamos decir confiadamente, Señor, al momento que tú vengas, Señor, al momento que tú lo decidas, en el momento que tú quieras, estoy listo para que tú vengas por mí, Señor. He estado haciendo tu voluntad, he estado sirviendo, he estado viviendo de acuerdo a tu palabra. Por eso es importante, hermano, que recordemos, debemos ser verdaderos testigos de Jesucristo. Hoy día cada vez es más difícil, dicen y lo creo, cada vez es más difícil ver a los verdaderos cristianos en el mundo, porque resulta que en la empresa, ¿verdad? En esa empresa o negocios donde hay cristianos, no se ve la diferencia. Dice, resulta que en la colonia donde viven ciertas familias cristianas, no se ve la diferencia. Resulta que en los lugares, etcétera, etcétera, resulta que entonces la gente está observando. Y algunos, no sé si tengan la razón, pero puedo decir, con tristeza en mi corazón, lo puedo decir, que algunos cristianos son culpables, o somos culpables, de que haya personas que no entreguen su vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida cristiana no es lo que Dios espera. No estamos brillando, ni estamos reflejando a nuestro bendito Salvador. Porque la Biblia dice que debemos andar como Él anduvo. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Andar como Él anduvo. Una vida limpia. No lo vamos a lograr, obviamente, ser iguales a Jesús, no lo vamos a lograr, pero es la vida. Ese es el propósito. Por eso, hermanos, no debemos olvidarnos. El Señor, dice la Biblia, cuando el apóstol Pedro escribe sus últimas cartas siendo un anciano y a punto de morir, él lo sabía perfectamente, y el apóstol Pedro recuerda la promesa del Señor y dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no se ha tardado, Él no se ha olvidado de su promesa, está presente en su promesa y puede ser, como dice la Biblia, en cualquier momento. En cualquier momento, hermano. Así que debemos estar alerta y no nos tardemos, hermano, porque Dios manda bien. Y sabes, el mandamiento no ha cambiado. El mandamiento sigue siendo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, porque la gente necesita salvación. Sigue siendo la enmienda por responsabilidad. Hermanos, con esto terminamos. Que el Señor nos ayude a no hacer nada sin Él, a no distraernos, a no olvidarnos del propósito y a no tardarnos, porque Él ha dado mandamientos y espera que cumplamos esos mandamientos. Vamos a orar, por favor, de tu corazón. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, le damos gracias en el nombre bendito de su Hijo. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a recordar que estamos en este mundo, pero la Biblia dice que ya no somos de este mundo. Ayúdenos a ser fieles, ayúdenos, Señor, a vivir de acuerdo a su palabra. Ayúdenos, Señor, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra, porque la Biblia dice que es mejor, que debemos dejar de ser, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Ayúdenos, tómenos en sus benditas manos, Señor, y que esta semana podamos brillar por Cristo y solo para la gloria de Cristo. Lávenos, Señor, guárdenos, quedes con nosotros, Señor, y que tengamos cuidado con las cosas que tenemos que hacer. Ayúdenos, tómenos en sus manos. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo